hizo desaparecer, entre comillas, durante la democracia, a la clase media. Claro. ¿Sí? Porque de alguna u otra manera lo terminan haciendo. Eso es así. Así que para hablar un poco de todos estos temas, estamos en comunicación con el economista Claudio Lozano, que además es presidente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte y saludar al equipo y a la audiencia. Muchas gracias por atendernos, como siempre, Claudio. No faltaba más. Bueno, vos sabés que en el editorial del día de hoy decía que pasamos de 50 años de terrorismo de Estado a un estado de terror con este gobierno, ¿sí? Entonces, la pregunta que te quiero hacer, un poco para adentrarnos en esta lógica que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Sobre todo lógica económica, ¿en qué consistía el plan económico de Martínez Dios y por qué fue retomado en plena democracia por Menem y Cavallo, por Mauricio Macri, con sus ministros Prat-Gay, Duhovne, Lacunza, entre otros, y ahora por Milei, Caputo y Sturzenegger? ¿Por qué esta historia se reitera permanentemente en nuestro país? Mirá, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que el golpe del 76 no fue un golpe más, fue un golpe dirigido a refundar las condiciones de funcionamiento de la sociedad argentina, un golpe que expresaba los intereses de un proyecto oligárquico que en ese momento impulsaba la articulación entre el Consejo Empresario Argentino, que era el ámbito que nucleaba las principales corporaciones y grupos locales y extranjeros de nuestro país, la gran burguesía agraria, la gran burguesía industrial y financiera, y por otro lado, junto con obviamente la base de articulación con el poder militar. Ese proyecto oligárquico que pretendía, terminar con la Argentina que teníamos hasta mediados de los 70 y que tomó una decisión política, fue un plan político, la economía de la dictadura, que es la que se prolonga durante la democracia inclusive, era parte de la doctrina represiva, la doctrina que implicaba aniquilar al movimiento popular y que suponía desarticular las alianzas políticas que una y otra vez le daban vida a un proyecto popular en la Argentina sobre la base de la articulación entre el empresariado con intereses nacionales y la clase trabajadora. Esto se articulaba en torno a la base industrial de nuestro país y por eso lo que se pone en marcha, incluso modificando hasta el tipo de concepciones que primaban dentro de parte de las Fuerzas Armadas, es un proyecto de clara orientación dirigida a desindustrializar la Argentina. Y a partir de ahí aparecen algunas claves de política, que son la apertura de la economía, tanto financiera como comercial, la desregulación, las privatizaciones, como marco general que va a abrir la puerta primero a un proceso brutal de endeudamiento ligado a un proceso de valorización financiera de los capitales que va a desplazar de manera sistemática a la inversión productiva y que va a corroer el desarrollo productivo de la Argentina, y un proceso sistemático también de fuga de capitales al exterior que va a primar desde ese momento hasta hoy, con algunos momentos de interrupción, algunos intentos que hubo en la experiencia democrática de tratar de modificar estas cosas, pero que en ningún caso supusieron una revisión en profundidad de los cimientos que la dictadura instaló, y que en todo caso dieron como resultado un país que tiene un producto per cápita que hoy, comparado con el del año 74, nos muestra un país prácticamente estancado. O sea, Argentina ha crecido en términos de producto por habitante a razón del 0,5% anual, ni siquiera el 1% por año. Es un país con una caída muy significativa de la tasa de inversión respecto al producto. En 1974 la Argentina invertía alrededor del 22, 23, 24% del producto. Hoy
estamos claramente por debajo del 20%. En la Argentina del 74, si los salarios, digamos, si un asalariado cobraba 100 pesos, hoy un asalariado cobra 40. En la Argentina del 74, digamos, tenías una proporción de asalariados no registrados o informales que eran apenas el 10% del total. Hoy estás en torno al 40% del total, es decir, hay un crecimiento de casi el 270% de la informalidad laboral, y en ese contexto tenés una expansión de la pobreza del 577%. La pobreza estaba en el 6% de la población, hoy está en torno al 42%, y todo este proceso que relato se da en el marco de un endeudamiento que era del orden de los 8.500 millones de dólares aproximadamente al final del gobierno de Isabel Perón, y que hoy está en 466.000 millones de dólares, es decir, es un aumento del 5.700% del endeudamiento, mientras se derrumbaba socialmente la Argentina con este aumento del 577% de la pobreza, que supone la destrucción de aquella Argentina que tenía que ver con los sectores medios, que tenía que ver con la idea de que los hijos vivían mejor que los padres, la idea de la movilidad social ascendente. Bueno, esa Argentina es la que a partir del proceso que abren las clases dominantes en el 76, comienzan a desplegar una verdadera estrategia de la desigualdad que lamentablemente en el escenario institucional y democrático no se pudo revisar. Hubo intentos, fracasaron, y lo cierto es que la economía fue parte, por eso me parece muy importante entenderlo, la economía fue parte de la estrategia represiva, porque lo que se entendió por parte de las clases dominantes, que para que el país pudieran dominarlo y gobernarlo, tenían que destruir el país industrial, porque ese era el marco en el cual se conjugaban las alianzas políticas que le permitían una y otra vez al movimiento popular cuestionar los proyectos oligárquicos en la Argentina. Por eso, cuando uno compara, por ejemplo, lo que pasó en simultáneo con el golpe en Brasil, los militares en Brasil, en una época similar, lo que pusieron en marcha fue un proyecto industrial en Brasil. Acá en la Argentina, fruto de la Argentina que le daba una y otra vez capacidad política a los sectores populares, lo que se hizo fue tomar la opción de inducir una crisis prolongada que tiene que ver con la decadencia argentina que vivimos hasta hoy, y que de alguna manera esto que vos mencionabas, del terror de la dictadura al estado del terror, ciertamente hoy tenemos un gobierno que lo que pretende es consagrar institucionalmente el proyecto fundacional y oligárquico que puso en marcha la dictadura. Ese es el intento, a 50 años del golpe, y el que esperemos que la memoria, la verdad, la justicia permita que la rebelión frente a estas cosas comience a marcar límites desde ahora en adelante para poder terminar con esto antes de que en todo caso se consolide. Dos temas que me quedan dando vuelta de lo que venís diciendo. En términos económicos hay hechos puntuales, medidas que se tomaron de la dictadura militar que no se modificaron en plena democracia. Estoy hablando, por ejemplo, de la ley de entidades financieras. O la ley de inversiones extranjeras. Exacto, la ley de inversiones extranjeras. Quiero que puntualicemos en eso y quiero que hagas un paréntesis en relación a Domingo Felipe Cavallo, que fue presidente del Banco Central en el 82 y fue el que estatizó la deuda privada, de la que mencionás vos y que llegó a los 43.000 millones de dólares, que era de 7.000, creo, cuando estaba en el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Digo, a ver, hay una complicidad, ¿sí?, del empresariado argentino en relación a todo lo que nos está pasando hoy por hoy. Y sigue sucediendo, es increíble eso. No, por eso empecé diciendo que el golpe fue promovido por una institución, que fue el Consejo Empresario Argentino. Ese Consejo Empresario Argentino nucleaba a la gran burguesía agraria, a la gran burguesía industrial y financiera, y tenía como presidente a Martínez de Oz, claro, bueno, sí, obvio, que al mismo tiempo era el presidente del grupo Asindar, en aquel momento grupo que había protagonizado ya en el 75 el proceso represivo conocido
por la AAA y en el marco de lo que fue el Villazo, ¿no? Que condujo en aquel momento Piccinini, el dirigente de Villa Constitución. Sí, sí, sí. O sea, el compromiso de esos grupos empresarios es total, porque de hecho los funcionarios de la dictadura en materia económica, los que ocupan las principales cargos y los cargos incluso dentro de las empresas públicas, son el 70% de los funcionarios eran funcionarios de los principales grupos empresarios del país. Sí, sí. O sea, el Estado fue colonizado directamente por el funcionariado de las principales corporaciones empresarias de la Argentina. Así que el compromiso no solo tuvo que ver con el tipo de plan que se puso en marcha, sino que incluso varias de las grandes empresas, uno puede poner Mercedes-Benz, puede poner Ford, puede poner a Sindar, que mencioné recientemente, como tantas otras, que habilitaron incluso sus centros industriales para que fueran centros de represión o de exterminio de desaparecidos. O sea, aparte de, se involucraron directamente en el proceso represivo, entregaban expresamente las listas de delegados de cada uno de sus establecimientos. No por casualidad, prácticamente el 60% de los desaparecidos tienen que ver con los trabajadores organizados en los cuerpos de delegados de las distintas empresas. Ahí fue el núcleo del proceso represivo, porque el tema era cómo, incluso está en el primer discurso de Martínez de Oz, es el tema de, Martínez de Oz dice con toda claridad que el problema es el país industrial, que hay que terminar con esto, porque si uno termina con el perro, se acabó la rabia. Claro. Eso dicen en el discurso de abril de 1976, y por eso lo que se retoma una y otra vez en las políticas que primero puso en marcha la dictadura, luego, digamos, la etapa de Menem y Cavallo, luego el periodo de Macri y ahora Milei, es claramente una política que lleva adelante un verdadero industricidio. Estamos en presencia del cuarto industricidio en la Argentina. O sea, digamos, las continuidades son manifiestas, y las continuidades de la política económica dictatorial y de sus claves principales son las que han ido erosionando sistemáticamente las bases mismas del proceso democrático. Y es importante el tema de la estatización de la deuda, porque lo que no se dice nunca es que en realidad el endeudamiento en la Argentina no comenzó por el Estado. En realidad, permanentemente el neoliberalismo dice que en realidad el endeudamiento es el resultado del déficit público, cuando en la práctica acá el endeudamiento lo tomó el gran capital privado, que tomó deuda en el exterior a tasas descomunales, a tasas bajas, bajísimas, porque era el momento de los petrodólares a nivel del sistema mundial, y consecuentemente el financiamiento que se obtenía era muy barato, y que traían esos dólares a la Argentina, los transformaban en moneda local y los colocaban en el marco de la reforma financiera que puso en marcha Martínez de Oz, y que pagaba tasas de interés muchísimo más altas, en el marco de la vigencia de una tablita cambiaria que permitía que, una vez generada la renta en moneda local, pudieran salir a una tasa de cambio muy por debajo, permitiéndole una fuga sistemática de excedente al exterior, que produjo dos procesos. Por un lado, la acumulación financiera descomunal de los principales grupos empresarios de la Argentina, y por otro lado, la internacionalización de estos grupos, que a partir de así se transformaron en verdaderas transnacionales al interior de nuestra economía, con más guita en el exterior que la que tenían acá. Entonces digo, el compromiso y a partir de la estatización de esto, que comienza con Cavallo, a partir de la instrumentación de los seguros de cambio desde el 82 en adelante, se van a ir dando distintos procesos, incluso ya ingresado en el marco de la democracia, que va a permitir que el Estado termine absorbiendo toda la deuda, y además, al absorber la deuda se transforma en un gasto fijo, un nuevo gasto fijo del Estado argentino, para el cual el Estado no tenía recursos, porque los recursos eran la renta que se había fugado,
Y ciertamente en realidad es la deuda la que instala un cuadro de déficit estructural, porque el Estado se compra un gasto para el cual nunca había habido financiamiento. Bien. Claudio, en este sentido, entonces, el peronismo siempre termina siendo un obstáculo para esta metodología o esta lógica económica, política que quiere desarrollar el establishment permanentemente en la Argentina, ¿no? O sea, el peronismo es eso, el peronismo es industrialización, el peronismo es trabajo. Entonces, por eso hay que eliminarlo. En realidad, el país peronista que sale del 55 con las bases industriales permite va consolidando ese proceso, que además se consolida durante la resistencia peronista desde el 55 al 73, en donde lo que te diría que incluso excede, porque no solamente el peronismo, sino que las políticas incluso de los pocos gobiernos radicales que hubo en el medio, el caso de Ilía, eran gobiernos que recuperaban también parte de esta historia. Lo que había era una alianza social que sistemáticamente se reconstruía entre el empresariado nacional y la clase trabajadora organizada en el marco de un movimiento sindical sumamente poderoso. El tema que tenemos es que la reestructuración que se abrió a partir del 76 y que se profundizó en el marco de una Argentina donde la industria que tenías en el 74 representaba el 30% del producto, la industria que tenés hoy representa el 13,7% del producto. Y consecuentemente lo que eso produjo fue desarmar esa alianza social, y por lo tanto eso hizo que tanto el peronismo como el radicalismo quedaran boyando en el aire. Por eso el peronismo posterior a la dictadura tiene características muy distintas y hace posible que haya habido un peronismo en la década del 90, un partido justicialista que, digamos, no solo que no fue obstáculo, sino que profundizó las claves principales de la orientación dictatorial. O sea que lo que destruyó la dictadura y el proceso político es esto, la alianza social que una y otra vez se reeditaba en la Argentina en el marco del país industrial. Y por supuesto la tarea política actual es cómo se reconstituye otra alianza diferente, porque efectivamente acá hay una parte de lo que alguna vez se denominó empresariado nacional, que de nacional ya no tiene nada y que consecuentemente obliga a un papel distinto por parte del Estado en lo que hace a la regulación, el control y la dirección del proceso de inversión. Y lo que tenemos es un Estado que sale de la dictadura y que se profundiza hasta hoy, que prácticamente perdió toda capacidad de intervención en el ciclo económico. Hay que recordar siempre que el Estado del 74 era un Estado en donde las empresas públicas representaban el 35% de las ventas totales de la cúpula empresaria. El Estado era un actor poderosísimo en términos de capacidad de intervención en el ciclo económico y de dinamización de la inversión pública. Hoy el Estado representa apenas el 10% del total de las ventas de la cúpula, es decir, nada. Y eso tiene que ver exclusivamente con una empresa que es YPF. Prácticamente su incidencia en el resto es inexistente. Mira vos, bien. Bueno, nos metemos un poquito entonces, podemos hacer algo de 5 minutitos más, Claudio, ¿podemos? Sí, claro. Bueno, a ver, cuando quieren convencer a su electorado, me refiero a los políticos de la derecha, siempre hablan de que hay que sí o sí bajar la inflación y que hay que priorizar el equilibrio fiscal como metas que son terriblemente prioritarias. Y que para lograr esos objetivos necesariamente hay que llevar adelante un plan económico ortodoxo que por lo general siempre es el que recomienda el FMI. A ver, la pregunta que te hago es, ¿por qué dicen eso? Y en todo caso, ¿por qué no se podría hacer de otro modo? ¿Y por qué le cuesta tanto a los gobiernos nacionales y populares bajar el déficit o que no haya tanta inflación? Yo sé que es una pregunta muy compleja y te estoy pidiendo que lo resolvamos o que lo resuelvas vos en pocos minutos, pero ¿hay una explicación un poco rápida para que la gente entienda por qué siempre terminan convenciendo a la mayoría de la población para que los terminen votando y después termina pasando todo lo contrario? Lo primero que hay que entender es que esto que estábamos comentando, que es el proceso que se abre desde la dictadura en más, está sostenido en actores concretos.
que es la cúpula empresarial dominante en la Argentina. Bien. Esa cúpula tiene una lógica de acumulación que si vos no estableces marcos de intervención por parte del Estado, de regulación por parte del Estado, que den cuenta de esa situación, esa cúpula empresarial una y otra vez desarma las políticas populares y los mejores intentos. ¿Cuál es esa lógica de acumulación nueva que caracteriza a la Argentina posterior al golpe? Es una lógica donde los principales capitales que hacen se endeudan, Sí. acumulan financieramente, fugan capitales al exterior, por lo tanto desinvierten en la Argentina, al mismo tiempo demandan subsidios del aparato estatal, resisten el pago de impuestos y utilizan el sistema de precios para neutralizar todo intento distributivo. En el marco de una enorme concentración y extranjerización que se vivió en estas últimas 5 décadas. Esa lógica de funcionamiento necesita de un Estado que la controle. Vos no podés permitirles que se endeuden como se endeudan, tenés que impedir que el centro de su acumulación sea la acumulación financiera, tenés que tener mecanismos de control de la cadena y del sistema de precios en su conjunto, tenés que replantear tenés que garantizar impuestos a los multimillonarios y a las principales firmas, y tenés que limitar el acceso a subsidios especulativos y que sostienen exclusivamente posiciones dominantes. Tenés que replantear el rol del Estado para controlar el funcionamiento que tiene una cúpula empresarial que funciona de manera muy diferente a cómo funcionaba antes de la década, digamos, antes de la dictadura militar. Esto es lo que nunca encaró ninguno de los gobiernos populares. Si yo tengo grupos empresarios con inserciones multisectoriales y fuertemente internacionalizados, hay un conjunto de cosas que tengo que hacer como Estado para poder tener control del sistema de precios diferente. No puedo discutir el tema sin blanquear a estos grupos y exponerlos públicamente de manera tal de poder tener control. Hay un mismo grupo empresario te puede manejar toda una cadena productiva. Totalmente, claro. Entonces digo, vos no podés Te por lo bajan tanto, y suben el precio como quieran. Te bajan y suben el precio como quieran. Claro, pero al mismo tiempo ese grupo te presenta como costo algo que él mismo produce. Claro. O algo que él mismo trae del exterior, y hay precios intrafirma que vos como Estado no ves si no te parás en el conjunto de la cadena. Si vos te parás en el final del bien que estás controlando, vos no ves la estructura de costos, ni estás priorizando el control sobre el actor multisectorial que de alguna manera controla esto. O sea, vos tenés que redefinir los marcos regulatorios del Estado, necesitas reformar el Estado que sale de la dictadura y que sigue durante el proceso democrático, nunca revisó en profundidad las formas de intervención que se requieren en el proceso económico para discutir otra cosa. Y eso es lo que hace que ese Estado no tenga poder a la hora de disciplinar a estos capitales, y por eso es que las mejores políticas, tanto en un comienzo las políticas del gobierno de Alfonsín, como también los mejores intentos en la experiencia del gobierno kirchnerista, fueron resistidas. Claro. Digamos, de hecho, y ahí vienen los golpes de mercado famosos. Los golpes de mercado que se estabilizan. Golpes de mercado en el marco de gobiernos populares, por ejemplo, que nunca modificaron la ley de entidades financieras, exacto, como vos decías antes. Sí, totalmente. Es decir, o golpes de mercado en el marco de gobiernos que jamás discutieron qué hacían con el comercio exterior cada vez más concentrado y extranjerizado, donde vos tenés digamos, puertos privados por doquier, por donde salen, digamos, el 80% del comercio exterior de la Argentina, a la vera del Paraná, sin posibilitar, por ejemplo, que ese comercio pueda ir
saliendo por aguas argentinas. Nosotros salimos de Rosario a Montevideo, de verdad. Esa salida donde hay 10 empresas que comercializan los granos de la Argentina y que lo hacen sobre la base del triángulo entre Paraguay, Rosario y Montevideo, ahí hay un comercio totalmente opaco, donde llevan adelante procesos de triangulación, donde lo que declaran acá no es lo que termina saliendo de Montevideo, y lo que declaran acá es mucho menor, con lo cual pagan menos retenciones, pagan menos impuestos a las ganancias, y una parte de las divisas directamente quedan en Montevideo. ¿Todo por qué? Porque nosotros no podemos salir a través de Buenos Aires, porque en realidad, en lugar de tener el dragado sobre el canal de Magdalena para poder salir por aguas argentinas, tenemos dragado Punta Indio y pasamos por el lado de Montevideo. Eso, o sea, es otra de las cuentas pendientes de la democracia, ¿no? Bueno, de la democracia, no sé, de los gobiernos nacionales y populares más que nada, porque... Los gobiernos populares, porque lo que hay que entender es que el proyecto oligárquico nunca desapareció. Claro, ahí está. En todo caso, lo que tuvo... Tenés que confrontarlo, sí o sí, no queda otra. Y aparte, digo, tiene momentos donde tiene control sobre el aparato del Estado, pero esos momentos fueron la dictadura, fue el periodo de Menem y Cavallo, fue el periodo de Macri, y es el periodo de Milei, pero después tiene momentos donde, sin tener control sobre el aparato del Estado, los actores principales que sostienen ese proyecto siguen existiendo y siguen trabando cualquier otro tipo de estrategia. Y han construido herramientas institucionales. A la salida de la dictadura no tenían una fuerza política. Hoy tienen el PRO y la Libertad Avanza y han penetrado de manera sistemática tanto sobre el Partido Justicialista como sobre la Unión Cívica Radical. Totalmente, es lo que permite que Milei haya podido gobernar sacando las normas que sacó ahora en sesiones extraordinarias, o que haya gobernado por decretos absolutamente inconstitucionales en los primeros 2 años. No, nunca podría haberlo hecho. O sea, hoy tienen un apreciable control institucional, tienen un control y expresión concreta en los multimedios. Hoy, el correlato de el Consejo Empresario Argentino con Martínez Dios a la cabeza es la Asociación Empresaria Argentina, en donde Clarín, Techín y otras grandes corporaciones, Galperín y compañía, tienen que controlar esa asociación. Ledesma, que controlan esa asociación empresaria, pero está Clarín también. Es decir, los multimedios también están articulados en esta historia. Así que lo que se necesita acá entender es que la política popular tiene que construir un bloque de poder alternativo al que sostiene el proyecto oligárquico. Hoy está claro que Milei no es Milei. Milei es la Asociación Empresaria Argentina con sus principales corporaciones, es el aval de los Estados Unidos, es la Libertad Avanza, pero es también el PRO, buena parte del UCR y una parte importante del PJ. Sí. Todo eso es Milei. Es más, hasta te diría que una parte de la conducción de la CGT es parte de eso. Bueno, ahora, hay que armar otro bloque, otro bloque de poder, si se quiere hacer otra cosa. Es verdad, la verdad. La verdad, Claudio, yo no sé cómo no estás en las filas más altas de los partidos más importantes del país. La verdad, me parece que hay... ¿Puedo dar una respuesta? ¿Por qué? A ver. Porque digo estas cosas. Claro. Porque me parece que todo el mundo sabe lo que hay que hacer, ¿no? Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. El problema es que el problema exactamente, a eso voy yo. Porque vos tuviste de alguna manera el gobierno del Frente de Todos y no te daba mucha cabida. Claro. No te daba mucha cabida. Entonces, bueno, pero porque tuve una actitud crítica sobre los temas centrales. Uno, la deuda. La estructura de saqueo de la Argentina se organiza en torno a la deuda. Exacto. Si no, vamos a discutir eso. Y lo primero que no se discutió en la democracia argentina es que el origen del endeudamiento en el marco dictatorial y de carácter privado define con claridad que la deuda en la Argentina ingresa en la categoría de la deuda odiosa. Exactamente. Sobre la cual hay jurisprudencia internacional para cuestionarla en su legitimidad y legalidad. Claudio, y nunca se discutió esto. Totalmente. Pero ya algún día se va a tener que discutir. Por supuesto. Dios quiera que ahí estaremos en las primeras filas. Exactamente. Claudio, te agradezco infinitamente esta charla, como siempre.
No, al contrario. Abrazo Gracias por llamar. que estés muy bien. Bueno, ustedes lo escucharon, era el economista Claudio Lozano, que además es presidente de Unidad Popular y coordinador